Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a esta clase de hoy jueves 7 de octubre. Vamos a ser bastante, no solo puntual en la hora, sino puntual en lo que tenemos que explicar. Creo que como todos estamos bastante eufóricos, estamos con ese bichito del partido de Ecuador hoy día, ¿no? Que esperemos que gane. Bien. Igual Belén ya les ha de ver socializado, ya se encuentra subida en la plataforma, también ella la ha de ver, reitero, socializado a través de algún grupo. Los grupos de conformación para los trabajos. También en el transcurso de aquí al fin de semana ya se han de poner en la plataforma del team las fechas correspondientes ya sobre las tareas. Entonces, en este momento, como para estar listo ya en materia de trabajo, espero también subir las fichas de los trabajos. No las tengo totalmente terminadas, me faltan dos de 8, perdón, uno de 8. No falta mucho, igual voy a subir los que tengo y de esa manera ya puedan ustedes ir revisando las tareas en qué consisten, ¿no? En este caso va a ser un poco diferente la tarea respecto a lo que hemos venido trabajando con gestión de proyectos en ingeniería en sistemas. He creado algo más práctico, he creado algo de tal manera que ustedes piensen un poquito más, investiguen y lógicamente aprendan. Pues bueno, vamos a iniciar entonces. Habíamos quedado entonces en las tipologías de proyectos, ¿no? Ya les había indicado, tratemos de esto tenerlo claro y de sobremanera que cualquiera que sea el proyecto informático, sepan ustedes que hay fases. La fase de diseño, que es lo que tenemos aquí, la fase de desarrollo y la fase una vez que está operando, funcionando. Todos los proyectos tienen un ciclo de vida que nacen desde una idea en la que identificamos el problema, empezamos a dar un adelanto preliminar de lo que es el proyecto a nivel de perfil, ya un poquito más robustecido, un poquito semi-completo del proyecto a nivel de perfectibilidad. Y una vez que se tiene a nivel de factibilidad y diseño, ya el proyecto está analizado a nivel de ingeniería inclusive. Posteriormente entramos a la etapa de desarrollo y finalmente a la etapa de operación en donde todos los clientes están con la atención y con el servicio del producto o servicio a nivel del proyecto informático. Bien. Vamos a tener por acá esto. Bien.
Bueno, continuamos. Igual, si se va el audio, a pesar de que tengo un retorno acá, me lo comunican, por favor, ¿no? Bien. Mucha atención, más que todo, de sobremanera. Sí, Alexander. Sí, Michael, dígame. Ah, ya, es que... Buenas tardes primeramente, profe. Sí se me escucha bien. Ok. Sí, sí. Es que estábamos hablando entre los compañeros en el curso sobre los grupos de que usted ha asignado. Y la compañera ahorita aquí está interactuando, disculpe, con la compañera de Len sobre los grupos de ahí. Si tenemos algunos inconvenientes sobre eso. ¿Ya qué inconveniente tiene? Eh, Belén, ayúdame por favor. A ver, es que ingeniero, nosotros ya habíamos creado nuestros propios grupos, generalmente ya desde semestres anteriores hemos creado nuestros grupos, entonces nosotros queríamos saber si nosotros podíamos crear nuestros propios grupos, porque ya nos conocemos, no trabajamos y, y algunos no están de acuerdo con los grupos que usted ha designado, A ver, porque son... póngame en atención. Primero, el enfoque que yo le estoy dando a la materia es un enfoque, yo ya le dije, yo no los estoy viendo como estudiantes. Yo los estoy viendo como ingenieros que me van a hacer trabajo a mí. Yo soy un cliente de ustedes. ¿Ya? Y los clientes escogen con quién van a hacer el trabajo. ¿Sí? Si yo quiero, por ejemplo, un proyecto con Oracle, me lo deben hacer con Oracle. No, que mire, profesor, no. Yo quiero un proyecto con Oracle como cliente. Que mire que Oracle es caro, no importa, yo lo voy a pagar. Segundo, dentro de esa practicidad, cuando usted va a ejercer la profesión, en algún lugar que va a trabajar, no le van a decir, no le van a permitir con quién quiere trabajar. Le van a imponer, le van a decir, trabaje con él, con él y con él. Tercero, yo les dije desde el inicio de clases, me recuerdo clarito y podemos ver la grabación, que los grupos los conformaba yo. En ningún momento di opción a que ustedes conformen los grupos. Y cuarto, desde hace mucho tiempo lo vengo haciendo. ¿Por qué razón? Yo antes daba libertad para que creen los grupos, pero sucede que siempre, vamos a hablar así un poquito medio chistoso, en el grupo se buscaban al pilas, ¿sí? Al cerebro. En el grupo entraba Pinky, en el grupo entraba el socio capitalista, es decir, póngame en el grupo que yo pongo la plata, yo pongo los gastos, yo pongo las colas, y en el grupo entraba el que hace los mandados, es decir, métanlo, que él es bueno para ir a comprar las colas, para sacar copias, para cargar las cosas, etc. Pero acá se está dando una diversidad de tal manera que todos tienen que aportar. Cuando yo voy a trabajar en el campo profesional, a la final me voy a encontrar con quien tengo que trabajar, con mi enemigo. Tengo que trabajar con él. Tengo que trabajar a la final con la persona que me quitó la pelada. Tengo que trabajar con él. Y si no me gusta, pues tendré que dar un paso al costado y renunciar. Así de sencillo. Y quinto, los trabajos que van a realizar no tienen nada que ver con proyectos que ustedes ya hayan realizado. No tienen nada que ver. Por eso le dije, hay un toque diferente. Por eso es que todavía no tengo terminado ya tengo las tareas en el formato. Me falta una y media para ser más preciso. Una tarea y media, que sería las 6 y la mitad de las 6 y las 7 entera. Diagramarla más que todo, porque ya las tengo realizadas. Y esos trabajos no tienen nada que ver, y voy a permitirme leerles ahorita un rapidito en qué consisten los trabajos. ¿Sí? El trabajo 1 es el análisis de un caso número 1, donde se les da una lectura y ustedes tienen que razonar y ver qué pasa en esa empresa. En el trabajo 2 es el análisis de un caso diferente, y todas tienen que ver con proyectos de TI, por si acaso. La tercera tarea, tienen que hacer ustedes la estructura analítica del proyecto y el análisis de involucrados. ¿Sí? La cuarta tarea es el examen, que tienen que representarlo en diagramas, perdón, en láminas de PowerPoint. La quinta tarea corresponde hacer
el cronograma de proyectos, en la 6 el presupuesto del proyecto y así sucesivamente. Donde yo les estoy dando los datos para que ustedes armen, ensamblen lo que se les está pidiendo. Entonces, por ese lado no tienen por qué preocuparse que ya vienen trabajando desde hace 3, 4 semestres atrás con un proyecto que ya lo llevan en curso. No vamos a trabajar con ese proyecto que ustedes están trabajando, trabájenlo en otra asignatura si así es el caso. Yo quiero ser más puntual, que aprendan a diagnosticar los proyectos, que aprendan a sacar presupuesto, porque eso no les están enseñando, que aprendan a elaborar cronogramas, que aprendan a identificar los riesgos, que aprendan a determinar estrategia para eliminar esos riesgos, entre otras cosas. Sí. Por eso que les vuelvo a repetir, las clases no quiero que se sientan obligados a entrar, quiero que se sientan con una moral ética de que tienen que ingresar porque se les va a enseñar cosas nuevas, cosas que a ustedes les van a servir dentro de su ejercicio profesional. Entonces, no hay marcha atrás en ese sentido de que si no hay la conformidad, pues qué pena, lo lamento, ¿sí? Pero esa es la metodología de trabajo de José Basurto. Lo que yo quiero es que aprendan. O es más fácil, lo que muchos de los compañeros creo que están haciendo, envío proyectos y pónganse en exponer y yo los escucho. Me olvido de estar programando las materias, les envío el material de estudio y bien, gracias. Ayer el señor rector lo dijo, tenemos que nosotros los maestros dar nuestro contingente total para el proceso de enseñanza-aprendizaje en favor de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, reitero, esa es mi manera de trabajar, es mi metodología. Y qué pena que me lo digan ahora y no me lo dijeran el día lunes. Sí, yo lo mencioné varias veces, voy a descargar las listas para crear los grupos los formo yo. Asimismo lo formé en 5º nivel. Karen, ¿usted estuvo en 5º nivel conmigo? Sí, ingeniero. Ya, creo que Michael también, él fue el otro que mencionó. ¿Usted también estuvo conmigo en 5º nivel? Sí, ingeniero, también estuve en 5º nivel. Ya, entonces, no tiene por qué sorprenderles que yo haya creado los grupos. ¿Sí? Bien, entonces, ya como reitero, están en la plataforma del SGA, ya está. Primero hay un aviso indicándoles, alertándoles que ya está subida. Luego, en los elementos, tienen allí un anuncio parecido en la que está junto la lista con los grupos. Bien. ¿Alguna otra aclaración, por favor? Bien. Por si acaso, pido disculpas si se me está malinterpretando. No es que quiero aquí venir a imponer como dictadura. Lo que quiero enseñarles es que véanme a mí no como el profesor, véanme como el cliente exigente, porque así es como vamos a ver a los clientes allá afuera. El cliente es bien exigente. El cliente quiere, se van a encontrar con clientes complicados y que no les gusta pagar mucho. Se van a encontrar con clientes complicados y que les van a pagar lo que les cobre. Se van a enfrentar con clientes descomplicados que no les interesa nada, simplemente les interesa que a la final pongan un precio y le den una coima. Y puedo seguir hablando del tipo de clientes que se tienen. Pero lo que sí es cierto, que dentro del ámbito profesional, yo tengo que trabajar técnicamente de una forma correcta, responsable y que dé soluciones a la problemática del cliente. De esa manera, van incrementando su imagen profesional y adicionalmente van a lloverles trabajos de todos lados. ¿Sí? Por favor, entiéndanme. No lo hago por malo, no lo hago por ser así dictador. Lo hago es por el bien de ustedes, por favor. Quiero que me entiendan. Ahorita no, al final del semestre tampoco. Después, cuando sean profesionales y empiecen a ejercerla, se van a acordar de mí. Se van a acordar de mí. Bien, vamos a continuar. Igual, si hay alguna otra duda, me lo hacen conocer, por favor. Belén, no te olvides de ir viendo la asistencia. Ya tenemos 23
estudiantes, son cerca de 33, parece. Todavía nos faltan unos cuantos, ¿no? Sí, ingeniero, eso. Ya. ¿Qué tenemos que saber sobre las fases de un proyecto? Miren, y justamente al preparar la clase, perdón, las tareas, me acordé de algo interesante, que es práctico y nos vamos a encontrar, y muchas veces nos piden y presentamos y se nos ríen. Se nos ríen porque estamos entregando un trabajo que no es lo que nos están pidiendo. Bien. En los proyectos van a tener niveles de actividad, es decir, qué tan grande es la actividad, qué tan grande es el trabajo, qué tan grande es la presión de trabajo. Bien. Cuando se inicia, observen aquí, es poco tiempo el trabajo y es bajísimo la presión. ¿Sí? Empieza a planificar después de un tiempo, puede ser una semana, 2 días, y prácticamente esa planificación abarca mayor parte del tiempo que dura el proyecto. Y ya la presión sube más. Hay más presión, hay más responsabilidad, nos van a pedir una firma. Les ruego por favor que escuchen las noticias. Ahora último, algo que escuché al mediodía, por ejemplo, que están pidiendo prisión preventiva para varios funcionarios que estuvieron en un proceso de compra de helicópteros. Es decir, en la planificación que determinaron los costos, que determinaron los estudios de factibilidad, no los hicieron adecuadamente. Y cuando ya se empieza a ejecutar, que es un poquito después de la planificación y hasta el final prácticamente, la presión es prácticamente en casi 1/3 del tiempo. Se van a estresar, ¿sí? Se van a estresar. Vamos a encontrar que prácticamente es donde yo tengo que darle forma a mi proyecto, calidad. Es menos la presión en el control, pero también es casi durante todo el proyecto. Y ya en el cierre es la presión algo similar al inicio, en la que tengo que ir compilando todo el expediente documental, fotografías, capturas de pantalla de lo que yo voy haciendo, grabaciones, entre otras cosas. Eso es lo que deben tener ustedes en cuenta en la fase del proyecto. Bien. Hay otra fase de proyectos, algo similar a lo anterior, pero que deben tener claro que siempre inicia con el diseño y finalizan con el desarrollo, pero con un producto ya finalizado, tangible o intangible. Bien, lo definen, concepcionan el proyecto y listo el diseño. Empiezan la ejecución, puesta en marcha, entregan al cliente y este pasa a operar. Pasa a operar, porque el proyecto tiene que operar. Muchas veces, ¿qué hacemos? Presentamos un proyecto en la universidad al profesor, voy a hablar de una página web, me funciona todo lindo, sucede que el siguiente semestre se le dice, toma el proyecto anterior, no, ya ese proyecto ya quedó desactualizado, ya no lo estamos utilizando. Los proyectos no tienen que ser así, los proyectos deben tratar de sobrevivir el mayor tiempo posible. ¿Sí? Bien. Ante esto, hay algunos tipos de modelos. Vamos a hablar claro aquí. Algunos tipos de modelos de ciclo de vida. Bien. Y yo quiero decirles que estos proyectos de ciclo de vida no lo tomen para solamente programación o desarrollo. A nivel de gestión de proyectos, los modelos de ciclo de vida es para cualquier proyecto. En este caso, de TI. ¿Sí? De TI. Yo puedo hacer un modelo en cascada, puedo hacer un modelo de desarrollo incremental, evolutivo, como un prototipo bajo requerimientos, en espiral, concurrente, en B, de conclusiones o de clean room. ¿Sí? Es decir, reitero, siempre ustedes lo asocian con el desarrollo de software, pero no es así. Hay que asociarlo de manera general con cualquier tipo de proyecto de TI. Espero que quedemos claros en eso. Bien. Aparentemente, aquí estamos teniendo o estamos mostrando un modelo de ciclo de vida en espiral. Sí, la forma lo puede hacer ver de esa manera.
pero realmente, tal como lo menciona ahí en la parte inferior, es un modelo de ciclo de vida representativo que prácticamente yo puedo ya dentro del mundo real compilar, combinar y aterrizarlo en este modelo. De tal manera que dividimos mi sistema en 4 cuadrantes, en donde yo inicio con la identificación de los requerimientos del cliente, del problema que está sucediendo. Luego paso a la fase de diseño, buscándole la solución, desarrollo el proyecto y hago el monitoreo, pruebas e implantación. Ante este sentido, ¿qué hago en la etapa de identificación? Empiezo identificando el problema, busco los requerimientos, qué es lo que quiere el cliente, hasta decirle, señor, su proyecto, de acuerdo a los requerimientos, esto es lo que yo le puedo presentar. En la etapa de diseño, empieza con un diseño de lo más básico y cuando ya nos damos cuenta, tenemos un diseño físico ya casi que ni creemos que lo hayamos hecho, porque ya vemos mayor ensamblaje. En la etapa de desarrollo o de construcción, empiezo haciendo las primeras armadas, los primeros prototipos de prueba, hasta llegar a una prueba o una armada final. Y finalmente, hago las pruebas conforme voy armando y hago un ensayo una vez que esté ensamblado todos los elementos incorporados. Y decirle al cliente, señor, aquí está su proyecto, de acuerdo a los requerimientos establecidos. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Gracias, Gabriel. Continuamos entonces. Cuando hablamos del ciclo de gestión de proyectos, ahora hay que tener claro, ya tengo el diseño, tengo mi documental diseñado. Bien, antes que nada, tienen que aprender a documentar, porque una de las cosas que el cliente le puede decir, a ver, quiero que me vendas el diseño solamente, véndeme el diseño. Entonces, al venderle el diseño, usted le vende toda la documentación con planos, con arquitectura, con base de datos, con código fuente, todo documentado en papel, no programado, no desarrollado. Entonces, en esta parte de aquí es donde es todo ese documento que contiene diseño, cronogramas, presupuesto, especificaciones técnicas, yo tengo que empezar a prepararlo, tengo que empezar a organizarlo, cómo lo voy a hacer, cuáles van a ser los proveedores, con qué base de datos voy a trabajar, con qué lenguaje de programación voy a trabajar, cuál va a ser el proveedor de internet, lo haré inalámbrico, lo haré cableado. Luego paso a la segunda etapa y eso que ya documentadamente me vendieron como diseño lo tengo que desarrollar y tengo que ir controlando, ¿sí? Tengo que ir controlando que el cronograma, el presupuesto y los diseños estén funcionando. Bien. De la misma forma, ya una vez que se termina el proyecto, es decir, que ya lo desarrollé, ya lo implementé, empiezo la parte administrativa. Entrego el proyecto, ya se capacitó a los usuarios, ya les entregué el código fuente, ya les entregué como desarrollador hablando, ya les entregué el manual de usuario y tengo que facturar y hacer un acta de entrega-recepción a conformidad. Eso es el informe del término del proyecto. Y esto tenemos que tenerlo claro. Lógicamente, si yo hago un trabajo de manera informal, sin ningún contrato, así nomás de boca a boca, verbalmente, no es necesario esto. Sí. Pero ustedes van a ser ingenieros, son casi ingenieros, entonces no podemos trabajar de una manera informal. Además, cuando hay algún litigio, al no haber un documento de por medio, sucede que podemos perder, nos pueden enjuiciar, podemos incluso tener juicios penales y juicios civiles, es decir, preso y multa, entre otras cosas. Recomiendo lo hagan de manera formal. Pues bueno, hay que empezar a preparar el proyecto. Como dice allí, preferible la calma antes de la tormenta,
o una prisa maníaca por reparar las cosas para que inicie el proyecto? Es lo que nos preguntaríamos. En ese sentido, ¿qué implica? Que no coger las cosas a la carrera implica en que tenemos que ser bastante cautos. No tenemos por qué ponernos a ver, tengo que poner ese cable, a ver qué pasa, o decir esto es pan comido. Todo trabajo profesional es de alto riesgo y de alta responsabilidad. En ese sentido, como lo dice ahí, iniciar un proyecto es crítico para el éxito del futuro. Es crítico, no es fácil. No es fácil. Bien. Por lo tanto, en ese aspecto, tenemos que empezar a iniciar con las siguientes etapas. Cinco etapas. Primero, debo tener claro el alcance del proyecto, ¿sí? Definir a detalles, tampoco ser excesivo, ni tampoco hilar tan fino, ¿sí? Lo justo y lo necesario a nivel de procesos. ¿Hasta dónde es el proyecto? Ah, solamente incluía el software, no incluía hardware. Ah, solamente hardware y software, no incluye periféricos, no incluye internet, no incluye hosting, entre otras cosas. Hay que tener claro el alcance del proyecto. La segunda etapa de iniciación es alineación. ¿Qué significa eso? Que tengo que cotejar el alcance del proyecto con las especificaciones técnicas, con el contrato, con los términos de referencia, cronogramas y presupuestos que me indica. Lo alineo, no tengo por qué desfasarme. Es como, por ejemplo, nosotros o ustedes han estudiado que un profesor le da base de datos, otro profesor le da programación, otro profesor les da, en este caso, redes, por ejemplo. En los proyectos no es que le van a decir, a ver, señor, contrate un ingeniero en sistema para base de datos, contrate un ingeniero en sistema para programación, contrate un ingeniero... No, les dice, necesito el proyecto integral. Así subcontraten a cada especialista, quien está al frente como responsable debe saber la integración. Tercera etapa, los riesgos. Todo proyecto es riesgoso. Hay que saberlos identificar de manera correcta, ver sus puntos críticos para ver si inciden en la viabilidad del proyecto. Es decir, aquí sí hay que ser precisos. Hay que ser precisos. Cuarto, tener una visión, es decir, sentido común, ver las limitaciones, ver las oportunidades, ver los riesgos, ver los involucrados, ver con qué información cuentan, qué me están dando, qué conozco. Tengo que empezar a tomar decisiones, darle valor agregado al proyecto que me están solicitando. Y finalmente, una de las cosas también importantes es que debemos ser precisos, documentar adecuadamente en el diseño cuáles son los roles que tiene cada técnico y sus responsabilidades. Más claro no les puedo hablar. Ojo, les estoy hablando como que si estuviéramos ahorita ya en el campo profesional real. Bueno, pues empecemos. Una vez que empezamos el proyecto, hay que empezar en algo importante también, el equipo. El equipo es gente, el equipo es recurso humano. Sin ellos no se puede hacer nada. Sin el personal no se puede hacer nada. Alguien que diga lo contrario, levante la mano. Alguien que me diga que las cosas se hacen solitas. No se hacen solas. Aunque sea de haber alguien para aplastar el botón. Bien. En ese sentido, busque a su equipo lo mejor. Lo que decía la compañera Karen, y está bien. ¿Sí? Está bien. Pero eso cuando usted tiene su empresa, busque la selección, busque lo mejor de lo mejor. 2, identifique los involucrados. ¿Cuáles son los involucrados? Autoridades, y lo más importante de los involucrados son 2, los usuarios del proyecto y quienes van a servirse del proyecto, que son los clientes.
Debo tomar en cuenta cómo va a ser el proceso, porque de acuerdo a eso, por mucho que a mí me digan, desarrolle el sistema, yo tengo que darle los requerimientos de hardware, ¿sí? El computador, qué capacidad de memoria RAM, qué capacidad de disco duro, si necesita un ancho de banda, sí o no. El producto o servicio, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con qué metodología? ¿Qué herramientas tecnológicas voy a utilizar? Ya debo tener presentes los riesgos. ¿Sí? Entonces, adelante. Llegamos a los componentes. Estos componentes son muy importantes, pero en el momento, ustedes, por ejemplo, hasta antes de decirles más o menos en qué consistía el deber, han de haber estado pasando por la cabeza. Ah, no, yo ya vi los deberes que presentaban ingeniería en gestión de proyectos. ¿Sí? Está bien, que indaguen, que investiguen, pero cuando le dije que no eran lo mismo, estaban todavía con la duda. ¿Qué será? Es la interrogante que siempre me aparece en los proyectos reales. Bien, yo necesito definir qué es, si es un servicio o un producto. Entonces, al ver si es mi producto o servicio, determino o leo o reviso o indago cuáles son las especificaciones técnicas. Si no me lo piden, lo busco en internet y veo si se adapta a mis necesidades. Entonces empiezo a armar los términos de referencia. Ojo, no siempre nos van a decir aquí está todo. Aquí están las especificaciones y términos. También nos pueden decir arme, desarrolle, invéntese técnicamente las especificaciones técnicas, TDR, suponiendo para un Big Data de una empresa mediana, que todo sea automatizado. Ya nos ponemos un poquito medios inquietos, ¿verdad? Hay que saber determinar. Investiguen las páginas web. Ya lo hice en el curso de Ingeniería en Sistemas, en Gestión de Proyectos. Analicen qué tiempo utilizan las redes sociales o tecnología para entretenerse, para estar chismeando, para lo que sea. ¿Y qué tiempo utilizan esas mismas redes sociales y tecnología para su formación profesional? Les estoy poniendo ahora ya, no se los quise decir en quinto nivel, no quise asustarlos, ya se los estoy diciendo ahora. Porque dentro de 2 semestres más aproximadamente ya son ustedes ingenieros de sistemas legalmente, y para su primer trabajo, una de las primeras cosas que siempre escuchamos es que el ingeniero en sistemas le dice al cliente, eso no me enseñaron. Ah, es que eso no lo aprendí. El profesor casi no llegaba a clases. No tenemos por qué decir eso. Al enemigo no se le dice cuál es lo malo de nosotros. Al enemigo hay que mostrarle las fortalezas nuestras. Entonces, ese tiempo que están desperdiciando en entretenimiento, y conozco de casos que hay estudiantes que van desde 4 a 11 horas diarias que están esclavizados en las redes sociales. Ya he hecho encuestas. Entonces ese tiempo aprovéchelo para fortalecer lo que el profesor no le enseñó totalmente. Más aún que el tiempo que tenemos en la programación es muy poquísima. Aprenda lo que no aprendió, aprenda lo que el profesor le dejó de dar, aprenda lo nuevo que está saliendo y que probablemente el profesor no está actualizado. Permanentemente vivo actualizando el material de clases porque me voy dando cuenta no solo en lo que investigo, sino también en lo que ejerzo. Y con esto nos encontramos. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. Por favor, revisen las letras pequeñitas. Estamos tan emocionados que nos dieron el contrato, tan emocionados que dice allí $15,000. Qué chévere, me pueden quedar 5,000, me puedo comprar un carrito de segunda, pero se olvidaron de leer las letras pequeñitas. Y lo primero que hacen es ir a la última página y firmar. Tómense en el tiempo, díganle, ¿me puede dar una copia para revisar despacio en casa? O tómense en el tiempo necesario, si no les quieren dar para llevar a casa, a revisar. Sumillen todas las hojas. A veces nos imprimen en ambos lados de la hoja, de carillas.
en las dos carillas. Sumíllenla. ¿Qué significa sumillar? Una abreviatura, una rúbrica pequeñita en una esquina inferior izquierda, derecha, perdón, en la esquina inferior derecha, una pequeña rúbrica del material. Por ejemplo, algo similar. Miren lo que yo hago siempre en mis presentaciones. En estas esquinas pongo una identificación mía. En esta esquina yo pongo una página. Por aquí, si alguien quiere plagiarme, yo tengo el logo de la consultora. Porque los derechos intelectuales del material es de José Basurto. Está bien, lo pueden utilizar, pero hagan referencia del material. Entonces, esas sumillas, esas señas que nosotros ponemos ahí, significa que si alguien cambia la hoja, ustedes pueden decir, no, esa sumilla no es mía. O ese proyecto o ese contrato no es el que yo firmé. Entonces, reitero, revisen las letras pequeñas. ¿Cómo van a controlar el proyecto? ¿De qué forma? ¿Cuál es el modelo de gestión? Es decir, cómo debería funcionar, cómo debería administrarse. Y ahí viene un enlace para que a ustedes le puedan contratar por servicio por horas. Entonces le pueden decir al cliente, si usted desea, yo le puedo dar el servicio de asesoría para el manejo y administración del proyecto. Un contrato extra. Generamos oportunidades, generamos ingresos. Hay consideraciones que debemos tomar en cuenta. En cuanto al enunciado del proyecto, yo tengo que definir los entregables, ¿sí? Es decir, lo que estaba determinado en el alcance. ¿Sí? Lo que estaba determinado en el alcance. ¿Cuáles son los entregables? Ah, veo en el contrato que me están pidiendo una computadora Core i5, perfecto. Dice que la computadora Core i5 tiene que ser, voy a decir Toshiba, debe tener un disco duro de 1 GB y 16 GB de memoria RAM, entre los más básicos. Si el cliente nos pide que tenga la unidad de CD, que tenga puertos USB 3.0, que me incluya mouse inalámbrico, que me incluya, no sé, trípode para alguna cámara, aparte una cámara externa, aparte de la webcam del computador, un adaptador para puertos USB, etcétera, etcétera. Defino los entregables. Y empiezo a establecer el grupo de proceso. ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Cómo funciona? Tengo que aprendérmelo para poder entender el proyecto. Defino de esa manera, con claridad, mi proyecto. Sé cuáles son los objetivos. ¿Cómo lo voy a comunicar? Hágalo por 2 canales. Correo electrónico y WhatsApp. Pero escríbalo formalmente. Señor gerente, sírvase a encontrar adjunto tal y tal cosa. Por ejemplo, me acordé ahorita del grupo que tenemos de los coordinadores. ¿Sí? ¿Qué les puse? Estimados alumnos, adjunto lista de conformación de grupos de trabajo. Falta por designar los coordinadores de 9º de Ingeniería en Sistemas y 1º C de TI. También ha sido publicado en el SGA y adicionalmente se puso un aviso. Por favor, no está por demás socializar con los compañeros. Saludos y gracias por su atención. Miren, ¿ve? Yo les pude haber dicho, chicos, ahí les envío la lista de los grupos. Chao. Pero no es así. No es así. Entonces, hay que saber formalizar, queridos alumnos. ¿Sí? Formalizar. Bien. Continuamos entonces. Lo mismo que yo replico por WhatsApp, les puedo inclusive indicar, también se envió por correo electrónico. En el correo electrónico ponen asunto, grupos de proyectos, por ejemplo, grupos de trabajo, el encabezado más o menos al final, así como intermedio, y al final saludos cordiales, particular que comunico para fines pertinentes. Esas son pruebas de que usted está cumpliendo con su contrato y está comunicando de manera permanente los avances. Y finalmente, es importante y seguiré recalcando, los involucrados.
Todos son importantes, pero los más importantes son los usuarios, que es el que vive el día a día con el problema. Es el cliente que se da cuenta si la facturación es rápida, es lenta, etcétera. Pues bueno, como lo dice, es hora de iniciar. Empecemos nuestro primer proyecto. Y el primer proyecto que yo quisiera que ustedes hagan es un proyecto de plan de vida para ustedes, de aquí en adelante. ¿Sí? Si es posible, de este semestre a 10º semestre. ¿Qué tienen en mente? Empiecen a realizar y formular su proyecto. Empiecen a hacer un estudio bastante rápido para diseñar, para gestionar proyectos de TI. Pues bueno, en ese caso, yo necesito identificar 3 etapas también. ¿Sí? La etapa en donde prácticamente hago levantamiento de información con los involucrados, identifico el problema, busco la forma de solucionar esos problemas, determino las estrategias. Una segunda etapa es empiezo a planificar y luego llegar al diseño del proyecto. Para la tercera etapa, me voy con la parte de la ejecución y que lógicamente entre en operación. De esta manera, yo puedo determinar un antes y un después. Y miren, ve, siempre tengo que estar revisando, evaluando, siempre en forma permanente. Bien. Es algo que ya revisamos, que ya vimos, en donde nosotros empezamos a identificar el proyecto hasta llegar a la etapa de diseño. Pues bueno, ¿dónde parten las ideas? Las ideas parten observando, viendo televisión, viendo películas, de diferentes maneras, ¿sí? Pero, como dice ahí la primera frase, el primer párrafo, tienen que ser buenas ideas, no cualquiera. Preferible calidad y no cantidad. Las ideas deben ser de alto interés. Es decir, esas ideas deben estar en la identificación del problema o necesidades insatisfechas de los clientes. ¿Cómo lo hago? Ya lo mencioné. Observando, viendo, escuchando, chismeando. Se identifican, se analizan y le damos fundamentación y entonces empezamos a armar un plan. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? No sé, pero igual les indico, a veces a mí me gustan ver ciertas cosas en la televisión y ciertas novelas. El Doctor Milagro. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que antes de hacer operaciones se reúne el equipo de trabajo en una oficina. Están analizando la información, pruebas de laboratorio, análisis clínico y planifican cómo van a hacer la cirugía. Eso es un proyecto y es lo que tenemos que hacer siempre. ¿Cómo determino la necesidad? ¿Cómo determino un problema? Pues aquí hay una de las tantas metodologías, ¿sí? Ya empezamos a documentar, ¿sí? Yo tengo en la primera columna la necesidad del problema, en qué contexto, entorno o características se desenvuelve, cuál va a ser la idea del proyecto alternativo que tengo. Es decir, este problema, buscarle una solución. Veamos. Por ahí alguien en la pandemia se dio cuenta que había dificultades, era difícil pedir y entregar la atención de víveres, de comida rápida a domicilio. Entonces, se ocurrió la idea, tengo que hacer algo para delivery. Ojo, esto lo vengo escuchando desde antes de la pandemia y con alumnos de la facultad. Lamentablemente, quedó en idea. Y cuando las cosas se quedan en idea y no se cristalizan, lamentablemente alguien se coge esa idea y la materializa. Y dijeron, perfecto, voy a hacer una app para delivery de comida rápida. Así de sencillo. Otro ejemplo.
Alguien identifica que hay impacto ambiental en X zonas de una ciudad. Entonces, se les ocurre en que, perfecto, yo lo puedo hacer a través de la IoT, del Internet de las Cosas, empiezo a monitorear esas variables en los diferentes contextos. En los diferentes contextos. Una de las maneras más prácticas y más fáciles, yo la utilizo bastante para determinar la necesidad o problema. Esto no es cuestión de solamente estar pensando y no tomar apuntes. Lo tengo que armar, si es posible, con apuntes. Ya muy poco utilizamos el papel, ¿verdad? Una vez que realizamos esa identificación de las ideas y del problema, entonces me voy al lugar de los hechos, identifico a los informantes claves llamados involucrados. Es decir, empiezo a hacer un mapeo con quién puedo contar, quiénes apoyan, quiénes se oponen. ¿Sí? Me voy a dar cuenta, es decir, qué piensan, qué dicen, qué observaron, si están dispuestos a dar información. ¿Sí? Puedo utilizar un diagrama de Canvas, puedo utilizar redes sociales, es decir, hay muchas herramientas para hacerlo, pero son estas personas, estos grupos, que no son fáciles, son muy complejos, en que me permitirán descubrir lo necesario respecto a la idea que tengo. Me permiten evaluar y me permiten hacer una matriz de conflicto respecto a ellos, versus lo que identifican en el problema. En ese mapeo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar quienes apoyan y quienes se oponen. Quienes apoyan y quienes se oponen. Entonces, para ir teniendo claro y ver qué estrategia determinamos. Luego, vamos a hacer el análisis del problema. Es muy diferente a la identificación del problema. Una vez que lo identifica, hay que analizarlo. ¿Qué significa el análisis? Que usted va a determinar qué está causando ese problema y qué efecto me está generando, qué consecuencias se tiene. El problema es identificarlo y el análisis del problema es ahora indagar, buscar, explorar cuáles son las causas que generan el problema, qué conflictos me están generando. Muy bien. Pongan mucha atención. Primero, deben tener claro que un problema no es la ausencia de algo. Voy a pararme un ratito ahí. Le digo, identifíqueme un problema. El problema es que no tengo internet. No tengo. Eso no es un problema. ¿Qué problema tiene? No tengo dinero. ¿Qué problema tiene? No tengo trabajo. El no tener, el no existir, no es un problema. Que quede claro, por favor. Entonces, esto no es un problema. ¿Qué es un problema? Es una situación, es una descripción de un estado negativo real del momento que me debe estar afectando a un grupo, de una población, de una organización. Es algo que me genera conflicto, que me genera insatisfacción. Eso es un problema. ¿Sí? Ya vamos a ver ejemplos. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Que el problema debe ser un componente de la realidad, que se lo pueda verificar, que tenga solución, que esté generado por ciertas causas directas o indirectas y me generen efectos o consecuencias. Esas son las características que debe tener un problema. Para formularlo, para describirlo, para mencionarlo, dice que el problema debe identificarse desde cuándo ocurre, por qué es necesario un proyecto para darle solución. Ese conflicto que genera el problema es una insatisfacción. Hay que determinar o definir lo que está sucediendo, describirlo. Debe ser acotado, debe ser específico, debe ser concreto, debe ser identificable.
debemos contar con información necesaria que fundamente el problema y debemos determinarlo con claridad. Todas esas cosas van a ser como forma de aclaración para la formulación en que yo le he llamado la NS. No debemos hacer ninguna mención a los proyectos. Es decir, cuando formulamos un problema, no decir proyecto de TI para mejorar las clases. Eso no es un problema. O las negaciones. El problema no es una situación negativa identificada de tipo causa-efecto. Tampoco implica que un problema requiere ser resuelto en ese momento, sino a futuro. Representa o describe un estado de la realidad identificable. Y me encontré por allí algo que decía Albert Einstein en su momento. Para él lo más importante en el desarrollo de la ciencia, miren, para él era lo más importante para el desarrollo de la ciencia saber formular el problema antes que la solución. Y ustedes lo saben hacer. Me refiero, las soluciones las saben hacer. Pero muchas veces, y yo eso es lo que yo le digo a los estudiantes, me hablan de una página web. Y le digo, ¿y quién me garantiza que la página web me va a dar solución a los problemas? Que con página web voy a vender más. No podemos saber. Él tenía la siguiente reflexión, que cuando yo empiezo la identificación de ideas investigando, busco todas las formas de encontrar información, indago, recolecto material y sobre todo busco a los informantes clave que son los que me van a decir si el problema existe o no existe. Porque nosotros no vivimos en el día a día en la que ellos están viviendo. Bien, ahora sí. Aquí tenemos ejemplo de problemas. Primero de problemas. ¿Sí? Bajas calificaciones. Miren, ve, bajas calificaciones en ningún lado dice allí no hay. Bajas ventas. Decremento de la economía. Bajo peso. Exceso de peso. Esos son problemas. Bajo peso, a la final alguien que debería pesar 120, pesa 80. Algo está pasando. ¿Sí? Bajas calificaciones. 70% de los estudiantes de octavo A de TI tienen menos de 5 en la materia. Algo está pasando. ¿Qué pasó? Puede ser el profesor, o no estudiaron, no entregaron tareas, etc. ¿Sí? Bajas calificaciones. Causa de las bajas calificaciones: no estudió, no entregó deberes, no asiste a clase, entre otras cosas. O deberes mal formulados, por llamarlo así de manera general. Reitero, allí tenemos ejemplos de problemas. Bien. En esta columna de aquí, tenemos la manera incorrecta en que se formulan los problemas. Hace falta un sistema antivirus. Hay que desarrollar una aplicación informática. ¿Le hace falta? Dijimos que no. Hay que desarrollar, dijimos que no se debe mencionar un proyecto. Ausencia de un sistema operativo. Ausencia es que no existe. No se cuenta, no existe. No hay, no existe. ¿Cómo debería ser correctamente? Existe alta afectación de virus. ¿Sí? Alta afectación de virus. ¿Sí? La segunda, deficientes procesos manuales. La tercera, sistemas operativos incompatibles o desactualizados. La cuarta, elevado déficit de infraestructura para clases virtuales. La quinta, insuficiente mantenimiento de hardware y software. La forma incorrecta y la forma correcta de determinar los problemas. Otra cosa quiero que se den cuenta. La formulación de los problemas deben ser con 2 palabras o máximo 8, 10, no más. En el ejemplo anterior teníamos, miren, ¿ve? 2 palabritas para definir los problemas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y así sucesivamente.
Es decir, no tengo por qué poner una formulación de un problema de 100, de 200 palabras que a veces no se entiende. Bien. Ahora, vamos a ver la frase o texto que debe escribir igual a una fotografía respecto al enunciado del problema. Primero dice que es una situación negativa, si ocurre o no, si hay involucrados, si hay conflictos, si es del presente y si es del sitio geográfico. Establecer la tendencia del problema y especificar lo que está ocurriendo, identificar los afectados, cuál es el malestar, cuál es la tendencia, dónde está ocurriendo. Bien. Y aquí tengo ya un ejemplo formulado de problema. Es una empresa guatemalteca llamada Dylan que importa y comercializa artefactos sanitarios. ¿Qué se han dado cuenta? Que tienen una administración inadecuada de inventarios y todo lo hacen a través de Excel. Todo lo hacen a través del Excel, ¿verdad? ¿Qué más? Dice que manejan inadecuadamente el stock de producto en los inventarios. ¿Quiénes son los afectados? Los clientes internos y externos, es decir, los usuarios y los clientes que compran. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué conflicto acontece? Incumplimiento en la entrega de productos en los plazos acordados. Ocasiona multas, inconformidad de clientes. Afecta el desembolso inesperado del recurso y los flujos de efectivo y la imagen de la empresa por los suelos. ¿Sí? Por los suelos. Dice que se les dificulta generar información fidedigna y oportuna para la planificación y toma de decisiones en la atención a los clientes. ¿Dónde ocurre? En el área financiera, específicamente en el proceso de inventario. Por favor, espero en el fin de semana ir subiendo la información para que vayan revisando. Miren, porque muchas veces dicen, ¿cómo lo hago? Miren. Aquí yo ya tengo todo, la sistematización del proyecto, del problema, perdón. Tengo la sistematización del problema. ¿Cuál es la formulación del problema? Aquí lo tengo, aquí arribita. Y cuando ustedes cogen en la tesis, una vez que han venido haciendo todo este proceso, formulan el problema y lo sistematizan. Y aquí está. Tenemos 3, 5, 6, 10, 13, 14 líneas. En 14 líneas, o si quieren pueden utilizar este diagrama, no hay problema, lo adaptan. Lo adaptan. Bien. Ahora, en ese análisis de problema, yo tengo que utilizar ciertas técnicas y ya nos vamos a dar cuenta, espero nos alcance, vamos a tener clase 5 minutos más. Ojalá alcance, tengo un ejemplo muy bueno. Bien. Para analizar los problemas yo tengo que utilizar una técnica llamada el árbol de problemas. Árbol de problemas, que es un diagrama parecido en la que yo tengo en los casilleros de abajo, tal como está aquí, las causas y en la parte superior los efectos. Bien. Sin embargo, yo puedo utilizar el árbol de problemas, la matriz IDIU, la espina de pescado, como ciertas categorías, y determinar un diagnóstico de la situación existente que me ayuden a identificar los problemas principales. Esta herramienta hace esto, me ayuda a pensar, pero no significa que porque yo sé la herramienta me lo va a hacer todo. Me ayuda a pensar. Es decir, esa técnica me va a permitir identificar la situación negativa. ¿Por qué árbol? Porque el tronco central es el problema, las raíces son las causas y las ramas son los efectos. Y en general me debe quedar algo así, pero con una diferencia que por cuestiones gráficas no lo pude hacer, pero sí lo estoy reseñando aquí. Todas las líneas del organigrama, por llamarlo así, deben tener flechas hacia arriba. Flechas hacia arriba. ¿Sí? Deben tener flechas hacia arriba. Bien, con este ejemplo sencillo, porque tengo otro ejemplo de TI que me tuve que realizar. Me han sacado del aire ustedes. ¿Ah? He querido prepararles lo mejor, para que nadie diga, pero el profesor solamente coge ejemplos hechos del internet. Estos ejemplos son inéditos, por si acaso. Este y los otros que hemos estado viendo. Bien.
Casi trato de que todo sea inédito. Bien, vamos a realizar la relación causa-efecto, en donde abajo tengo las causas, en medio el problema central y arriba los efectos, es decir, el árbol. Bien, lo que está en azul, alta afectación de virus al software y el hardware del laboratorio 201 de la FACSI. Por cuestiones de ejemplo, lo hice bastante sencillo. ¿Qué me está ocasionando? El uso excesivo de archivos con virus informático. ¿Qué más me causa esa afectación? Revisión de páginas o archivos no confiables. ¿Qué me está ocasionando? Pérdida de información, daño en el software y hardware, y en general se están perdiendo recursos y sistemas de gestión de la información. Queridos alumnos, este es el primer ejemplo del árbol de problemas que se les explica. Espero pues haber sido bastante claro. Espero que saquen provecho de toda esta enseñanza que se les está generando. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, queridos alumnos? No quiero que se me asusten. O sea, a mí no me interesa mucho la calificación, me interesa que aprendan. ¿Sí? Preguntas. Bueno, no hay. De mi parte se les agradece. A ver, por aquí tengo algo en el chat. Ah, ya. Gracias, Byron. Gracias, Byron. Gracias, Pascual. Kevin. Pues bueno, pues creo que mañana no hay clase. Disfruten el feriado. Más que disfrutarlo, traten de coordinar, de equilibrar. Ya empezamos el semestre. Están ya en un semestre bastante, no crítico, sino clave para sus aspiraciones. Queridos alumnos, lindo fin de semana. Gracias por su atención. Un abrazo. Hasta pronto.